Buenos días, profesor. Hola chicos, ¿se me puede escuchar? Sí, profesor. Ah, ya, genial, genial, bien. ¿Qué tal chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, profesor. Todo bien. Talentos. Ya chicos, excelente. Vamos a iniciar ya con la clase. Ahora tenemos hasta las 8:50. Ok, buenos días a todos. Ya, ¿se puede ver mi pantalla chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Excelente, muy bien. Miren, estábamos hablando chicos acerca de los tres poderes del Estado. La siguiente semana nos toca el último poder, que sería el poder judicial. Sí, el poder judicial o algunos simplemente lo llaman el poder de justicia. Ya estábamos hablando anteriormente del poder legislativo y estábamos hablando que ese poder reside justamente en el ejercicio del Congreso, ¿no? El Congreso ejerce el poder legislativo, ¿no? Y tiene funciones claras, ¿no? Legislar, modificar, crear, cambiar o derogar leyes, ¿no? El Congreso supervisa también la política general de gobierno, supervisa su cumplimiento, supervisa al Poder Ejecutivo. ¿Ok? Entonces, esta semana ya nos toca hablar del siguiente poder, ¿no? El Poder Ejecutivo, y es ya la parte complementaria a los temas que vamos a abordar en 3 semanas, ¿no? El siguiente tema, como le digo, sería Poder Judicial, ¿no? Y ese tema de repente ya es un poquito más sencillo, un poquito más amigable. Ya, ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es el poder ejecutivo? Mira, muy sencillo ya. Como ya sabemos, los estados modernos se dividen en tres poderes. Ya el ejecutivo es uno de ellos. El ejercicio de este poder, chicos, recae en el presidente y el Consejo de Ministros, ¿no? Muchas veces hemos escuchado hablar de ministros y del presidente, pero no nos hemos preguntado muchas veces cuáles son sus funciones concretas, cuáles son sus funciones directas, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones directas del presidente y los ministros? A veces, por ejemplo, cuando fue la vacancia de Vizcarra, entró ese presidente Merino y él convocó a un nuevo consejo ministerial. Sale Merino, entró Sagasti y él convocó a otro consejo ministerial. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué se cambió tanto y tanto también de los ministros y solamente se estaba cambiando de presidente? Ya, es que tiene que ver mucho, ¿no? Tiene que ver mucho el poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo está conformado por dos órganos, ¿no? El presidente y el consejo de ministros, ¿ok? El presidente y el consejo de ministros. Por ejemplo, esta es una foto
del anterior Consejo de Ministros, el anterior Consejo Ministerial. Por ejemplo, acá tenemos a Vizcarra, ¿no? Juntamente acá la ministra de Economía, ¿no? ¿Cómo se llamaba ella? ¿Se recuerdan, chicos? ¿Se acuerdan? María Antonieta Alba. Alba, María Antonieta Alba, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ella era la ministra de Economía, ¿no? Ella era María Antonieta Alba. Entonces, cada vez que hablemos de Poder Judicial, estamos haciendo referencia a dos órganos, ¿no? A primero al presidente de la República y al Consejo de Ministros, ¿ok? Entonces, ¿quién es el presidente de la República? ¿Cuáles son sus funciones? ¿No? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cuáles son las características? ¿Ya? Bueno, actualmente sabemos, ¿no? Que el presidente de la República es este señor llamado Francisco Sagasti, ¿no? Francisco Sagasti. Y que es un gobierno suplente. Él no era el elegido, ¿no? Por la población, sino es un gobierno suplente. Bueno, Vizcarra tampoco era. Grecia también fue gobierno suplente. Merino tampoco fue, pero fue suplente. Entonces, miren, han habido 3 suplentes, ¿ok? Bueno, es muy importante hablar del presidente de la República. El presidente de la República es el jefe de Estado, es el jefe del Estado peruano. No es una máxima autoridad tipo el rey, donde el rey hace lo que quiere, no. Ya no es así, sino el presidente de la República es el jefe de Estado, es la persona encargada de dirigir, de plantear el rumbo del Estado. Ya de plantear el rumbo. No tiene máximo poder, no hace lo que quiere porque el Congreso lo va a limitar. El Congreso limita sus funciones. ¿Por qué, profesor? Porque eso es parte de los estados modernos. Que entre los poderes que existen en el Estado, estos poderes sean interdependientes. Es decir, que uno supervise, fiscalice a otro. Que uno supervise, fiscalice a otro. Para que uno de estos poderes no caiga tampoco en tiranía, ¿no? Para que no caiga en tiranía. Entonces, mira, muy importante, ¿ya? Ahora, el presidente de la República personifica a la nación, ¿no? Personifica a la nación y representa a los peruanos dentro y fuera del país, ¿ok? Eso es importante, ¿ya? Toda la nación peruana, todo el Perú, a todos los peruanos, ¿ya? Somos representados por una sola persona. Por una sola personita, en este caso, Sagasti. Queramos o no, él nos representa. Él personifica a la nación. Sí, él Profesor, personifica. ¿Sí te escucho? profesor, pero Sagasti quiere huir de la presidencia. ¿Quiere huir? O sea, quiere salir de la presidencia. Ah, ya, ya. Ah, no sé sobre eso, no me he enterado, no he llegado a ver noticias sobre eso, ¿ah? Pero sería cuestión de revisarlo, ¿no? Importante, no sabía que quería ya dejar la presidencia. Pero bueno, él ya falta poco también, ¿no? Ya vienen las elecciones solamente hasta julio. Solamente hasta julio, ¿ok? Entonces, Sagasti en este caso es el que nos representa dentro y fuera del país. Por ejemplo, hace un par de años, 3, 4 años atrás, no recuerdo bien los años, ustedes estaban más pequeños, hubo una cumbre. Una cumbre es la reunión de los presidentes, acá en Lima. No sé si ustedes recordaron, aunque ustedes estaban En el pequeños. 2015, creo, profesor. Claro, en el 2015 más o Con el menos. gobierno de Alan García. Ajá, ya. Claro, hubo una cumbre ahí importante, ¿no? Hubo una cumbre y vinieron varios presidentes, pero varios presidentes del mundo. Y se hizo aquí en Lima. Quien fue a esa cumbre, pues no fue un dirigente barrial, un dirigente sindical, no fue un dirigente campesino, sino fue el presidente representando a todo el Perú, a conversar con otros presidentes que personifican también a su nación. Es decir, toda nuestra nación peruana, toda la nación peruana, no es personificada, en este caso, Francisco Sagasti. O sea, Sagasti, en calidad de presidente, no se representa como persona individual, sino, sino como una nación. ¿Ok? Entonces, el presidente afuera y dentro del país es símbolo de toda la nación peruana. Esto es muy importante, ¿eh? Es símbolo de toda la nación peruana. Por ejemplo, si se quiere firmar un tratado con, por ejemplo, con Chile, ¿ya? Con Chile.
quien está encargado de eso, por ser quien personifica a la nación, es el presidente de la República. ¿Te das cuenta? Te das cuenta, es el presidente de la República. Ok, ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser presidente? Es lo mismo que, no, bueno, no exactamente igual, pero muy parecido a los requisitos para ser congresista. Bueno, ser peruano de nacimiento, ser mayor de edad de 35 años y gozar del derecho a sufragio. Y algunos me dirán, pero profesor, ¿cómo por ejemplo este señor George Forsyth, ¿no? Que creo que tiene 3 nacionalidades, o creo que nació en Venezuela, ¿no? Pero no nació acá en todo caso, ¿sí? 24 años tiene. ¿Cómo? Según dicen, tiene 34. Ah, ya, no conozco su edad exacta. Ya, pero sé que ese señor, por ejemplo, tiene esta doble nacionalidad. No creo que nace en Venezuela, pero creo que sus padres son peruanos. No lo sé. Profesor, él no es peruano de nacimiento, pero él tiene que renunciar. Bueno, en caso él tenga una nacionalidad venezolana, por ejemplo, él tiene que renunciar. Por ejemplo, con esta otra candidata que se llama Verónica Mendoza. Ella tenía nacionalidad francesa. Ella tenía nacionalidad francesa porque ella había hecho estudios en Francia. No, ella había estudiado en Francia, pero también tenía la nacionalidad peruana. Entonces, ella tenía que renunciar a la francesa y quedarse con la peruana. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿y eso por qué? Es que no puede venir, chicos, un chino, un japonés, un coreano, un holandés a gobernar el Perú. No podría. Porque ellos representan los intereses de su nación, de su país, no de la nuestra. No de la nuestra. ¿Ok? No de la nuestra. ¿Ya? Importante, ¿ok? Entonces se necesita ser peruano de nacimiento. Y en caso de que tengas doble nacionalidad, por ejemplo, tienes que renunciar a las demás y quedarte solamente con la nacionalidad peruana. Y así hay varios casos, ¿ya? Así han habido varios problemas, ¿ya? Donde se les ha exigido a los candidatos que renuncien a su nacionalidad. ¿Sí? Profesor, Ujú. el antiguo presidente Alberto Fujimori tenía también 2 nacionalidades. Claro, tenía también 2 nacionalidades. Mira, eso de repente sería revisarlo, porque eso es en función a la nueva constitución, ¿no? La constitución del 93, que justamente Fujimori la hizo. Pero hay que recordar que si bien es cierto, Fujimori está emparentado con Japón, él es peruano, ¿no? O sea, él está emparentado con Japón, pero él es peruano. O sea, él está muy emparentado por su familia y todo eso, sí, pero él es peruano, él tiene familia en Japón y todo eso, eso sí, eso sí. Y bueno, y también tenía muchas relaciones, Jimena, diplomática en Japón, ¿no? Por eso también va a tratar de llegar a Japón, ¿no? Después de su dictadura. Ya, pero ese de repente ese punto, Jimena, sería revisarlo con más precisión, pero buen dato, ¿ya? Para poder investigarlo un poquito, ¿no? Si es que para la época, el primer gobierno de Fujimori en el 90, ¿no? Se pedía que se renuncie a una doble nacionalidad, ¿no? O se podía mantener la doble nacionalidad. Ese dato no lo conozco, pero sería cuestión de revisarlo, Jimena. Excelente, muy bien. Y así de repente también han habido otros presidentes, ¿no? Que han tenido también una doble nacionalidad. Bueno, lo cierto es que para el día de hoy se exige ser ser peruano de nacimiento y al tener doble nacionalidad, renunciar. Hubo toda una campaña a veces escarbando un poquito en este tema de las nacionalidades que pueden tener los candidatos, porque muchas veces ellos radican en otros países y no muchas veces acá, en nuestro país, el Perú. Bueno, y se necesita gozar del derecho a sufragio, chicos. No te pueden privar de ese derecho. Si estás privado de ese derecho, pues simplemente no puedes postular, ¿no? Porque no tienes el derecho, pues, para elegir y tampoco para ser elegido, ¿ok? Y tampoco para ser elegido. Miren, el cargo de presidente, a diferencia de los cargos congresales, es un cargo irrenunciable, chicos, es un cargo irrenunciable. Perdón, es un cargo renunciable. Ya, un minuto, por favor. Se desconectó mi laptop de nuevo repentinamente, no sé por qué. Creo que últimamente está fallando mi laptop. Se descarga repentinamente. Bueno, ya, ahora sí. A diferencia de los cargos congresales, esto es un cargo renunciable. Por eso Pedro Pablo Kuczynski, que tú te acuerdas de él, le decían el famoso PPK, ¿no? Sí, él fue el que le dio el indulto a Alberto Fujimori. Eso, él fue el que le da indulto al señor, pues, Alberto Fujimori, ¿no?
Y eso, Jimena, fue lo que desató toda una ola de crítica, de protestas también, ¿no? Porque fue bastante polémico que le dé el indulto al señor Fujimori, ¿no? Pero bueno. El cargo, por ejemplo, el presidente es renunciable, por eso PPK renunció. Renunció, algunos decían sí, pues, pero no tenía de otra, tenía que renunciar, si no el fujimorismo lo vacaba. Otros dijeron, no, no, no debió renunciar. Bueno, lo que sea y como haya sido, lo cierto es que PPK renunció. Lo cierto es que PPK va a renunciar, por ejemplo, al gobierno. No, va a renunciar al gobierno y después va a entrar Vizcarra. ¿No? ¿Y Vizcarra va a completar los 5 años o no? Sí. Exacto. Vizcarra no va a ejercer 5 años como presidente, sino al ser un gobierno suplente, va solamente a completar El gobierno anterior. eso, va a completar el gobierno anterior. Nada más, por ejemplo, Sagasti. Sagasti no va a ejercer 5 años, sino va a completar lo que le faltaba, lo poco que le faltaba al señor Vizcarra. Al señor Vizcarra. Ahora, la actual constitución no permite la reelección inmediata, es decir, por ejemplo, supongamos que ahora sea presidente, haya sido elegido, por ejemplo, a ver, ¿quién se me ocurre? Ollantumala, supongamos que él haya sido elegido, Ollantumala. Esas próximas elecciones él no puede postular y pretender ser reelegido de nuevo, porque no se permite la reelección inmediata, pero sí como hizo el señor Alan García. ¿Qué hizo Alan García? Fue gobierno en el 85, fue gobierno en los 80, ¿sí o no, Alan García? Y después va a volver a postular ya en los 2000, ¿no? Va a postular en los 2000, ¿no? Y va a volver a ser presidente, segundo presidente, ¿no? Muchos se quejaban, muchos criticaban, ¿cómo es posible que García vuelva a ser presidente? No tenemos memoria, decían, pero bueno, como haya sido, Alan García fue reelegido, pero no inmediatamente, sino después, mira, ¿de cuántos años? Casi 30 años, ¿no? Casi 30 años. Claro, 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 casi 30 años, ¿ok? ¿Y eso para qué, profesor? Para no hacer gobiernos eternos, pues para que un presidente no gobierne 10, 15, 20 años, no de repente para que no se gobierne como Leguía, ¿no? Augusto Bernardino Leguía, 11 años, ¿no? Para que no se gobierne, por ejemplo, como Fujimori, 10 años seguidos, continuos. ¿Qué hizo Fujimori? Fujimori, ¿qué hizo? Entra al gobierno, cambia la constitución, acaba su periodo 95 y dice, bueno, porque permitía la reelección, ¿no? Permitía la reelección y dice, bueno, voy a postular de nuevo. Volvió a postular Fujimori. En los años 2000 dijeron, señor, pero usted ya no puede volver a postular. Usted ya no puede volver a postular porque, mire, son 3 cargos que usted quiere tener. Y él que dijo, sí, pues, pero mi constitución rige no desde mi primera postulación, sino desde la segunda. Entonces fue como que una jugada ahí de Fujimori para volver a postular en los 2000 con cambio 2000, ¿no? Con su partido político, ¿no? Para volver, pero ya sabemos pues que en ese periodo se van a desmantelar, ¿no? Los Fujiaudios, ¿no? Los Vladivideos, ¿no? Los Vladivideos, perdón, y nos vamos a enterar que Fujimori pues estaba haciendo toda una campaña, toda una trafa, ¿no? Estaba haciendo todo un fraude, ¿no? Fue todo fraudulento, compraba encuestadoras, pagaba a los canales de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, no se permite la reelección inmediata, ¿no? No se permite la reelección inmediata. ¿Cuáles son las funciones o atribuciones del presidente de la República del país? Mira, muy sencillo, chicos, hacer respetar la Constitución, leyes y tratados. Sí, esa es su principal función, una de las principales, perdón. Hacer respetar la Constitución, leyes y tratados. Ahora, el presidente, junto a sus ministros, elabora la política general de gobierno. Esto es importante, ¿no? La política, ¿qué se va a hacer en los próximos años? Eso va a tener que estar elaborado en la política general de gobierno. ¿Qué es lo que se va a hacer en los próximos años? Eso se estipula en la política general de gobierno. Y ahora, el presidente tiene que hacer cumplir esta política general de gobierno. No es que la elabore y ya quedó ahí, sino tiene que cumplirla, tiene que dirigir el funcionamiento, ¿no? Bueno, tiene que dirigir la política general de gobierno. Ahora, como ya lo decía, el presidente representa dentro y fuera del país a los peruanos.
El presidente convoca elecciones generales, elecciones congresales, regionales y locales. Es el encargado de convocar elecciones. Por eso el señor Sagasti, en una entrevista con Juliana Oxenford, Juliana le decía, oye, ¿usted no piensa aplazar las elecciones por un tiempo? Sagasti, ¿qué le dijo? No, por ningún motivo. Las elecciones se dan en abril sí o sí y no se van a aplazar. Es que Sagasti sabe que su función principal también es convocar elecciones generales, garantizar un proceso electoral, garantizar un proceso electoral. ¿Puede cambiar las fechas? Sí, sí podría cambiar las fechas, pero ahora no está dispuesto el presidente. Hay gente que pensaba que en el gobierno de Manuel Merino él iba a posponer las elecciones para quedarse más tiempo en el gobierno. Ajá. Estaba en las facultades, él podía hacerlo, Merino podía hacerlo, porque recuerden, él no ha sido elegido. Él es solo un gobierno suplente, Merino, fue un gobierno suplente. Entonces él sí podía postular y sí podía ser presidente, pero lo dudo, tenía muy poco apoyo popular el señor Merino, muy poco apoyo, ¿no? Muy poco apoyo. Si no, ya vimos cómo desencadenó todo eso en una ola de protesta donde van a morir 2 chicos, ¿recuerdan? ¿No? Pero bueno, de repente, si hayan sido las intenciones de Merino, sí estaba facultado para hacerlo. Sagasti también podría hacerlo. Sagasti también podría acabar su gobierno, ¿no? Y hubiera podido elaborar toda una campaña política para postular. Pero muy difícil también. Ahora se le nota que Sagasti está dudando incluso un poco del gobierno. ¿Ok? Bueno. Entonces, se convoca elecciones generales, congresales, regionales y locales. Función del presidente, garantizar esto. Ya. Convoca una legislatura extraordinaria. Cuando el Congreso no está sesionando, no está en hora de sesión, no está en un periodo de sesión, el presidente convoca una legislatura extraordinaria para que los congresistas sesionen. Para que los congresistas sesionen. Ahora, el presidente declara la paz y declara la guerra, ¿ya? Pero con autorización del Congreso. Si alguien aparece, un presidente dice, bueno, queremos recuperar Tarapacá, queremos recuperar Arica, quien tiene que declarar la guerra es el presidente, en este caso Sagasti, declarar la guerra. Y si estamos en un periodo de guerra, ¿no? De repente con Brasil, quien firma la paz también es el presidente, pero con autorización del Congreso, no es arbitrario. O sea, no declaramos la guerra cuando queramos, sino solamente cuando exista la autorización del Congreso. Ahora la guerra, chicos, yo la veo, la verdad, muy, muy lejana. Yo no veo a congresistas, a presidentes, ¿no? Para ese tipo de cuestiones, ¿no? Felizmente, ¿no? Felizmente. Cosa contraria a tiempos anteriores, donde se declaraba la guerra casi por cualquier cosa, chicos. A excepción de repente de algunos partidos políticos, ¿no? Que dicen traer Tarapacá y Arica, ¿no? Con el fusil en la mano, ¿no? Pero bueno, en caso de hayan esas intenciones, se necesita la autorización del Congreso, y eso es muy difícil también conseguirlo, ¿ya? Para declarar la paz y declarar la guerra. Ahora, el presidente dicta decretos de urgencia, pero en materia económica y en materia de finanzas tributarias. Ya en materia de finanzas tributarias, ¿ok? Por ejemplo, algunos decían, en esta pandemia que se le ponga un impuesto especial, un tributo especial para las grandes familias millonarias, para las grandes empresas, que ellos aporten a las arcas del Estado para financiar todos los recursos de la pandemia. Eso lo tenía que hacer el presidente. Obviamente no lo hizo, no les pareció bueno ni a Vizcarra ni a Sagasti y no lo hicieron. Pero muchos decían pues que las familias millonarias también aporten al Estado de manera pues proporcional a lo que ellos ganan, a lo que ellos tienen, ¿no? Para poder financiar la pandemia. Bueno, no les pareció, pero estaban en la facultad de hacerlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estaban en facultad de hacerlo porque pueden dictar decreto de urgencia en materia económica y en materia de finanzas. Y como ya lo dijo Jimena y se me adelantó un poquito, el presidente concede los indultos y puede perdonar penas. Concede indultos y puede perdonar penas. Yo te hablé, por ejemplo, en el caso del señor Antauro Humala. Él está sentenciado por el Andahuaylazo. Él puede pedir el indulto al presidente,
pero obviamente no se lo va a dar el presidente. Ni Sagasti ni quien venga les va a dar el indulto a Antaurumala. No le van a dar, es imposible que le den el indulto a Antaurumala. ¿Y cuál es la otra opción de Antaurumala? Pedirla. ¿Cómo? Al Congreso. Al Congreso, pero el Congreso no indulta, sino pedir la amnistía al Congreso para perdonar las penas, para liberarlo de la cárcel. ¿No te das cuenta? Entonces, por eso también, de repente, está queriendo, pues, tener mayoría congresal, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Para pedir, pues, la amnistía. Interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo hay estos jueguitos? Ya, el presidente concede el indulto y indultó, pues, al señor Fujimori. Yo me acuerdo muy clarito, porque recuerdo que cuando indultó a Fujimori, yo estaba en plena cena navideña o en plena cena de fin de año, de año nuevo. No, estaba en plena cena de fin de año, ¿no? Porque lo hizo todavía en fiestas, en un día donde todas las personas estaban en otras cosas y donde nadie estaba enterado de las noticias. Yo me enteré creo que 5, 6, 7 horas después, ¿no? Después cuando me llamaron, y me acuerdo bien clarito, y al día siguiente, el 1 de enero, cantidad de personas en las calles, cantidad de personas en Plaza San Martín, no en todo el centro de Lima, reuniéndose para protestar ante la medida del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Profesor, en realidad fue que el expresidente Alberto Fujimori pidió el indulto y su hijo Kenji Fujimori lo amenazó prácticamente al presidente, diciéndole Ajá, que lo bajarían si es que no claro, hace el indulto. claro. Tienes razón, pero fue un tantito distinto. Claro, se pide el indulto, pero la que estuvo dispuesta a vacar al presidente fue Keiko. Y su hijo Kenji más bien fue el que se opuso a la vacancia de PPK, porque para ese entonces el fujimorismo como que se dividió en dos. Los que estaban con Keiko condicionaron al presidente con la vacancia, y Kenji le dijo, no, no es posible vacar, eso no va a estar bien, porque eso va a traer consecuencias, ¿no? Bueno, no estoy defendiendo a Kenji, porque yo no comparto con el fujimorismo. Pero bueno, entonces Kenji como que se opuso a la vacancia y como que Keiko sí estaba a favor de la vacancia. Pero tienes razón, producto de la vacancia van a condicionar también para que concedan el indulto pues al señor Fujimori, ¿no? Y recordemos que para ese entonces tiene mayoría congresal el Fujimorismo, así que tiene todo el poder suficiente para hacerlo. Todo el poder suficiente para hacerlo. Ya, muy bien, muy bien. Entonces yo recuerdo eso, pues chicos, estaba en plena cena de fin de año y me llaman y dicen, Javier, ¿qué tal? Acaban de indultar a Fujimori, ¿no? Y yo me quedé estupefacto, ¿no? Yo me quedé estupefacto y dije, pero ¿cómo, no? ¿Cómo es posible eso? Si estaba obviamente en rumoreos, pero agarró de un momento a otro, en el momento más estratégico, donde todas las personas no estaban al tanto, donde no se iba a sentir mucho el rechazo popular, ¿no? Donde las personas no estaban al tanto para conceder ese indulto. Y recién un día después se va a tener que actuar, ¿no? Que va a ser el 1 de enero. ¿Te imaginas, no? Conceder un indulto en plenas fiestas de fin de año, ¿no? Era bastante estratégica la medida, ¿no? Ajá. Ya, muy bien, muy bien. Miren, entonces, esta es la foto, ¿no? De la juramentación del actual Consejo de Ministros, ¿no? Del presidente Francisco Sagasti. Del presidente Francisco Sagasti. Y tú te preguntarás, profesor, ¿y por qué cambiamos de ministros a cada rato? Bueno, los ministros también, por ejemplo, se pueden reciclar, ya por decirlo de esa manera. Es decir, el ministro de Vizcarra puede ser ministro también de Sagasti. ¿Okay? Pero mira, ¿qué es el Consejo de Ministros, chicos? Muy importante. ¿Ya? El Consejo de Ministros es el órgano del Poder Ejecutivo, ya que está conformado por la reunión de los ministros, por la reunión de todos los ministros. Ya la reunión de todos los ministros conforman el Consejo Ministerial. Conforman el Consejo Ministerial, ¿ya? Ahora, ¿quién designa a los ministros, chicos? ¿Quién designa a los ministros? A ver. ¿Quién designa a los ministros? Presidente. Eso, el presidente de la República va a ser quien va a designar a los ministros. Es por eso que cada presidente tiene que llegar con sus ministros. Cada presidente tiene que llegar con sus ministros, ¿ya? No es que el Consejo Ministerial de Vizcarra quede y solamente se cambia
a Vizcarra por Sagasti. No, no es así, sino cada presidente llega con su propio consejo ministerial y eso implica también de que el Congreso le dé un voto de confianza al actual consejo. Eso es importante, ya, eso es importante. Es decir, en este cambio de 3 presidentes que hemos tenido, ¿no? De Vizcarra, Merino y Sagasti, se han tenido que juramentar 3 consejos ministeriales. Obviamente, el de Merino no va a consolidarse por la cortedad del tiempo, pero bueno, tenía que también juramentar. Entonces, te imaginas, ¿no? Convocar ministros, hablar con cada uno de ellos para que acepte, después presentarlo hasta el Congreso y que el Congreso recién discuta, y después de discutir pues el voto de confianza, es todo un tiempo bastante amplio, ya es todo un tiempo bastante amplio. Algunos dicen, profesor, es un tiempo perdido. Bueno, lo cierto es que es un tiempo bastante amplio. El Consejo de Ministros trabaja bajo la dirección del presidente de la República, ¿ya? Es por decir de esta manera, el Consejo de Ministros es el equipo de trabajo, del presidente de la República, sí, es su equipo de trabajo. Juntamente, Consejo de Ministros y presidente elaboran la política general de gobierno de la República y bregan por su aprobación en el Congreso. Entonces, ¿te imaginas? Tú colocas un presidente, formas el Consejo Ministerial, recién tienen que darle el voto de confianza al Consejo Ministerial, después tienen que elaborar la política general de gobierno y después de eso volver a ir al Congreso y el Congreso volver a discutir y después recién volver a aprobar o aprobar la política general, ¿te imaginas? Demasiado trabajo. Ya es claro, entonces en este proceso donde se vacaban presidentes, salía uno, salía otro, fue un periodo que sea quien sea, al fin y al cabo ya, no importa chicos si es que apoyamos no interesa eso, lo cierto es que los que se vieron afectados fueron principalmente trabajadores, estudiantes, personas del común y del corriente como nosotros. Fuimos los que nos vimos afectados, ¿no? No tanto las fuerzas políticas, eso no, ellos estaban tranquilos. Más bien los que se vieron afectados fueron las personas del común y del corriente como nosotros. No, porque salía uno, salía otro, ponían a otro y era toda una pérdida de tiempo y el Perú en una pandemia, la gente pues sin respiradores, sin oxígeno, decía, ¿y para cuándo pues? ¿Y para cuándo? Necesitamos acciones, ¿no? Entonces, no había. Entonces, los que se vieron afectados fuimos principalmente nosotros, ¿no? A pesar de quien se haya peleado con quién y que hayan habido razones para la vacancia y para todo, creo que eso era lo secundario, sino lo central era que todos nosotros nos vimos afectados principalmente por eso, ¿no? Y ahí están pues las consecuencias actuales también de la segunda ola, ¿no? De esta terrible enfermedad. Pero bueno, elaboran junto al presidente de la República la política general de gobierno, ¿ok? Atribuciones o funciones del Consejo Ministerial. Mira, aprueban los proyectos de ley propuestos por el presidente ante el Congreso, ¿ya? Aprueban los proyectos de ley. El Consejo Ministerial aprueba los proyectos de ley propuestos por el presidente ante el Congreso, importante. También aprueban los decretos de ley de urgencia propuestos por el presidente. Es decir, el Consejo Ministerial está detrás de todo lo que haga el presidente. Aprobar sus proyectos, aprobar los decretos. Y van a discutir sobre asuntos de interés público. ¿Tú te acuerdas qué ha pasado hace poquito con esta actriz llamada Mayra Couto? A ver, ¿alguien se acuerda qué ha pasado con Mayra Couto? Ha estado en la boca de todos, ha sido todo un escándalo su situación. ¿Por la vacuna? No, ingresó al Ministerio de Cultura. Por el Ministerio de Cultura, sí, la vacuna no, por el Ministerio de Cultura. ¿Se acuerdan qué sucedió? Ah, ya, quería llamar al mundo Munda, ya. Ya, bueno, no, aparte de eso, pasó algo con el Ministerio de Cultura, ¿recuerdan? Se ¿Qué quiso pasó, vacunar chicos? primero. ¿Qué pasó? No A ver, ¿qué pasó? Ya, mira, Mayra Couto ganó un concurso en el Ministerio de Cultura, ¿sí o no?
donde el Ministerio de Cultura le iba a otorgar un dinero, a Mayra Couto para financiar una película, ¿no? Que creo que se iba a llamar Mi Cuerpo, Mi Munda o Mi Cuerpo, no recuerdo bien, ya no recuerdo. La cosa es que le otorgaron o le van a otorgar un dinero. La cosa es que le van a otorgar un dinero. ¿Y qué dijo la población? La población dijo lo siguiente: pero eso a quién le interesa, a quién le importa ahorita hacer una película, no, y menos a una persona como Mayra Couto. De todo hablaron, ¿no? De todo hablaron. Más allá de quien sea, ya creo yo que eso no era lo relevante, sino del dinero entregado. Entonces, ese punto de discusión hay que tratarlo, chicos, formalmente. ¿Cómo es? Preguntarnos, ¿es de interés público lo que ahora hace el Ministerio de Cultura? ¿A todos nos interesa que Mayra Couto haga una película? ¿No? Entonces, la No. gente desaprobaba eso bajo el criterio de que no es de interés público. Esos criterios son los que se deben usar. Esos criterios son los que se deben usar. Por ejemplo, ¿ya? En el caso del concurso del Ministerio de Cultura, ¿no? Gana Mayra Couto, eso no es de interés público. Así que está desprestigiado, pierde legitimidad. Pero había otro concursante que tenía años, pero años de experiencia en el tema de las artes plásticas. Y él no ganó nada. Entonces, eso, por ejemplo, como que ya entraba en contradicción. Entonces, ¿el concurso fue de interés público o no? Eso como que ya entraba en contradicción, ¿no? Importante, ¿no? Por ejemplo, algo que haga el Ministerio de Economía, ¿no? Supongamos, hay que preguntarnos, ¿es de interés público o no? ¿A la población le interesa o no? En función a eso, bajo ese criterio, se puede, pues, también criticar, ¿ya? También se puede criticar. Bueno, presidente del Consejo de Ministros. Y el presidente del Consejo de Ministros también es designado por el presidente de la República. ¿Te das cuenta? Acá la gente del común y del corriente no tiene que hacer nada. Acá nada tenemos que ver nosotros. Todo lo hace el presidente con sus asesores. Escogen a los ministros, escogen al Consejo Ministerial, escogen al presidente del Consejo también, ¿ok? Al presidente del Consejo. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros también es llamado primer ministro o premier. Por eso tú alguna vez has escuchado, ¿quién es el premier? ¿Qué hable el premier? Ya bueno, el premier, presidente de ministro o presidente del Consejo de Ministros es el portavoz oficial del gobierno. Es el portavoz oficial, es quien va a dar los comunicados si es que el presidente no está dispuesto. Si es que el presidente no está dispuesto. Y bueno, coordina las funciones con los ministros. Actual premier del Perú, Violeta Bermúdez. ¿Sí? Violeta Bermúdez, actual primer ministro, actual presidenta del Consejo Ministerial o actual premier. El Perú actualmente posee 19 ministerios. 19 ministerios, ¿ya? Somos uno de los países que menos ministerios tenemos en la región sudamericana. Los otros países tienen más ministerios que nosotros. Y encima hay propuestas presidenciales, ¿no? De muchos candidatos para cerrar, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente. Para cerrar, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, cuando, por ejemplo, ahorita tenemos una crisis ambiental grave. Otra propuesta es cerrar el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, como si el tema de la mujer, la problemática de la mujer no fuera de interés público. ¿No te das cuenta? Entonces, hay propuestas de cerrar incluso aún más los ministerios cuando el Perú ya tiene muy pocos. A nivel sudamericano, el Perú es uno de los que menos, un minuto por favor, menos ministerios tiene, ¿ok? Y encima hay propuestas para cerrar ministerios, eso no me parece nada viable. Pero profesor, son ineficientes. Entonces, los que son ineficientes son los ministros, no los ministerios. Si no, veamos la realidad sudamericana. Ellos tienen más ministerios que nosotros. Ahí en su separata van a encontrar una relación de cuántos ministerios tienen los países sudamericanos. Pero profesor, es ineficiente, no sirven para nada, solamente para robar, son corruptos. Ya. Entonces, el problema no es la institución, el ministerio, el problema es la persona que ejerce, que preside el ministerio.
¿Qué preside? El ministerio. En todo caso, el problema es el ministro. En todo caso, el problema es el ministro. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ya con eso ya hemos acabado la explicación. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna duda, consulta? No, profesor. ¿O algo que comentar, algo que añadir? Ya, muy bien. No, Muy bien. Entonces nos vamos a la página. A ver si me ayudan con la página, ya que está un poquito cambiada. 296. 296, ya. Muy bien, 296. Poder ejecutivo, muy bien, ¿ya? Poder ejecutivo. Ya, para mí la página 300. Bueno, pregunta número 1. Según la actual constitución política, ¿quién preside la defensa nacional? Ya organiza, distribuye y dispone el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Cómo se llama? El presidente de la República. Eso, el presidente de la República, la D. Por eso, cuando hubo todas estas marchas en el mes de noviembre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fue el presidente Merino quien dispuso y dio órdenes a las Fuerzas Armadas y a la policía para reprimir las movilizaciones. Por eso muchos dijeron después, el culpable de la muerte de los dos chicos fue el presidente Merino, porque no supo disponer de las fuerzas correctamente, porque parece que tener mucho cuidado. No es simplemente sacar las Fuerzas Armadas por sacar. ¿Ok? No es simplemente actualmente, sacar. profesor, actualmente la ONU está investigando ese caso sobre lo Ajá. que usaban para atacarnos. Claro, sí, Dicen actualmente que la está en un misma proceso. marcha los mató. Algunos dicen eso, ¿no? Pero en todo caso, lo que se comentó mucho, ¿no? Es que el ejercicio de las Fuerzas Armadas es responsabilidad del presidente. Por ende, la responsabilidad caía sobre el presidente. Esa era la denuncia que se hizo. Ahora es cierto, hay un proceso de investigación, lo cual nosotros debemos estar al tanto también para estar informados, ¿no? De cuál va a ser la resolución de esa investigación, ¿no? De esa resolución de esa investigación, ¿ya, chicos? Pero ya sabemos el presidente encargado de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, lo que pasó en Ica con los campesinos, donde murieron cerca de 5 o 6 campesinos. ¿Quién autorizó el ejercicio de las Fuerzas Armadas? Fue el presidente Sagasti. Eso, y muchos también condenaron a Sagasti, muchos también dijeron eso, ¿no? El presidente Sagasti no sabe usar las Fuerzas Armadas para acción controladora, sino para reprimir. Y esa represión es el uso de la fuerza bruta. Por lo tanto, eso genera consecuencias sociales, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hay que estar muy alerta de eso. Por ejemplo, lo que pasó en Chile, los carabineros no llegaron lamentablemente, a causa de los carabineros murieron cerca de 2, 3, 4 artistas, después 2, 3, 4 adolescentes también, y también pues se va a responsabilizar al gobierno, en este caso al presidente, ¿ok? 2, conjuntamente con el presidente de la República también son elegidos. ¿A quiénes escoge? A ver. El ministro, los ministros de Estado. Eso, los ministros de Estado. ¿Te das cuenta? Nosotros no elegimos, ya no elegimos. Si nosotros elegimos al presidente, elegimos a él y todo su grupo de trabajo, que serían los ministros. Ahí nosotros, la voz popular, no tiene nada que ver. Nada, pero absolutamente nada que ver. 3, es una atribución del presidente del Consejo de Ministros. 3, atribución del presidente del Consejo de Ministros. La C, aprobar los proyectos de ley que el presidente envía al Congreso. Ya, a ver. Claro, la C, muy bien. Aprobar los proyectos de ley que el presidente envía al Congreso. Muy bien, la C de casa. 4, la facultad de nombrar cónsules y embajadores corresponde al Ministerio. Presidente de la República. Sí, el presidente nombra, no designa a los cónsules y a los embajadores, cónsules y embajadores, ¿ya?
5. La legislatura extraordinaria del Pleno. El Pleno, ya sabes, es la reunión de los congresistas. Son convocadas cuando se tiene que interpelar a los ministros. Cuando hay este proceso para interpelar a los ministros, el presidente convoca a una legislatura extraordinaria. 6. Las atribuciones del Congreso, del presidente, perdón, están reguladas por El Congreso Nacional. el Congreso. No, ya hemos hablado de este tema. La parte orgánica de la Constitución que establece. Constitución política. Eso, la parte orgánica de la Constitución establece las funciones, ¿no?, de los órganos del Estado, en este caso el presidente, ¿ya? La C. 7. La creación, modificación o derogación de tributos es atribución del Presidente de la República. Eso, del presidente de la República. Presidente de la República, ¿ya? 8. Constituye una facultad del presidente de la República. Facultad del presidente de la República, a ver, nombra, negocia jueces, obviamente que no. Chicos, ¿cómo Realizar van a- los procesos Excelente. Realizar los procesos. electorales. Eso. Los procesos electorales. Muy bien. 8C, realizar los procesos electorales. Muy bien, Jimena, excelente. 9. Después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno es el portavoz del gobierno. ¿El primer vicepresidente de la República? Vicepresidente no, pero es el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? El premier, presidente del Consejo de Ministros o primer ministro, es lo mismo, ¿ya? Son sinónimos. 10. Según la Constitución Política del Perú, el presidente de la República puede ser acusado por traición y por no garantizar los procesos electorales. A ver, no convocar elecciones en el plazo debido, la C. La C. No convocar elecciones en el plazo debido. No garantizar los procesos electorales. Ya, rápidamente. 11. Es el ordenamiento público peruano. En el ordenamiento público peruano los ministros son 11. A ver, facilito, ¿ah? 11, a ver. La D, nombrados por el presidente. Eso, la D, nombrados por el presidente. Muy bien, facilito. 12. Sistema Nacional de Defensa. Está dirigido por él. Presidente de la República. Eso, presidente de la República. Muy bien. 13. Los decretos legislativos que dicta el presidente de la República es aprobado por. El Consejo de Ministros. Claro, los decretos legislativos, los proyectos de ley son aprobados por el Consejo de Ministros. Muy bien. 14. No es función del presidente firmar leyes de la República, sí. Aprobar la demarcación territorial, presidir el Congreso Constituyente, velar por el orden interno, firmar tratados internacionales. ¿Presidir para el Congreso Constituyente? Eso, muy bien. El presidente no tiene esa función. Ya para eso hay un presidente del Congreso. La C. Muy bien. 15. El decreto supremo es un instrumento jurídico dictado por el Presidente de la República. y el- Sí. Eso. Ya, presidente de la República y el Consejo de Ministros, la D de dado. Ya, listo, chicos. Con eso hemos acabado ya y se ha avanzado bastante bien, chicos. Nos ¿Por vemos qué la no bien el examen? funciones, ya definición del poder, de los poderes, las medidas de la Constitución del 93, cuáles son el tipo de medidas de la Constitución del 93, la Constitución de Alberto Fujimori, ¿qué más? Y algunas atribuciones del Congreso. Nada más, chicos, solamente eso. El examen de cívica va a estar muy sencillo para ustedes. ¿Ya, chicos? Ya. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Chau, Chao, chau. profesor. Chao.